Vale la pena ver la Odisea. Christopher Nolan respetó la esencia de un clásico de la literatura mundial. Bueno, esta y otras preguntas trataremos de responder en este video en el que hablaremos del más reciente estreno de Christopher Nolan, La Odisea. Quédense con nosotros y empezamos. Les voy a ser honesto, no sé si me va a dar el tiempo para hablar de esta película porque realmente hay mucho que hablar de ella. Desde su concepción, desde cómo fue filmada, todo lo que Christopher Nolan creó para poder contar la historia, la estructura que utilizó, el desempeño de los actores y actrices, la técnica cinematográfica, el equipo, las pantallas IMAX, en qué pantalla ver la película. Wow, la verdad es que esta película da para hablar horas de ella. De por sí la película es muy larga, dura aproximadamente 3 horas, vamos a ponerlo como 3 horas, pero se van rapidísimo, ¿eh? Vamos a empezar con un poco de contexto, ¿no? ¿De dónde surge la Odisea? ¿De dónde surge Christopher Nolan? Christopher Nolan es conocido por su acercamiento artesanal al cine, por hacerlo de manera a la antigua, por así decirlo, por seguir usando películas, seguir usando los formatos analógicos y por tratar de evitar, en la medida de lo posible, el uso del CGI o de efectos especiales creados por computadora, favoreciendo la recreación real de lo que vemos en pantalla. Y esto significa ir a filmar a los lugares más parecidos posibles, aunque sean los más recónditos que existan. Esto significa recrear los escenarios, construirlos si es necesario. Esto significa crear el caballo de Troya, por así decirlo. Creo que todos sabemos que sale el caballo de Troya en la película. Esto significa crear una experiencia inmersiva total. Y se nota el hecho de que todo sea creado o que se favorezca la creación de la película y lo que vemos en pantalla a través de la realidad, que sea real, que sea tangible, se nota, y eso le llena y le da a la historia mucho más poder, mucha más intensidad, que se siente hasta los huesos en la película. Entonces podemos empezar por ahí. Para esta película Christopher Nolan decidió usar las cámaras IMAX para proyectar la película en un formato IMAX 70 milímetros. En la gran pantalla, un formato IMAX 70 milímetros permite una resolución de 18K. Nosotros estamos acostumbrados a ver el 4K, que es en el que están nuestras pantallas generalmente, o el Full HD, que se vendría siendo como 2K aproximadamente. Bueno, en una pantalla IMAX, disculpen por el ruido que está pasando atrás, en una pantalla IMAX es una resolución 18K. Desafortunadamente, esto solamente hay unas cuantas salas en el mundo, aproximadamente 40 salas en el mundo, que pueden reproducir esta calidad de imagen en la pantalla. El primer reto técnico que había es que las cámaras IMAX son muy ruidosas, como el ruido que estamos escuchando ahorita. Ahora imagínense ese ruido frente a una escena de diálogo entre dos actores. Pues realmente era muy complicado, porque bueno, se puede hacer el doblaje, pero el sonido directo muchas veces es mejor para captar la intensidad de las interpretaciones. Pues Christopher Nolan le pidió a la empresa IMAX: oye, ¿sabes qué? Mi siguiente película la quiero hacer con cámaras IMAX, pero con las cámaras como las tienes ahorita no puedo filmar diálogos, no puedo filmar escenas íntimas entre dos personas. Entonces los de IMAX dijeron: bueno, vamos a ver qué hacemos. Y llegaron con una solución. La cámara IMAX, que de por sí es muy grande, le pusieron, háganse cuenta de que le pusieron una caja insonorizadora y lograron mitigar el audio, el ruido que hace la cámara IMAX al filmar. Y aparte de eso, bueno, de ese reto técnico, pues se encuentra el reto de recrear escenarios, de las figuras mitológicas, de filmar en el mar, recrear los barcos. Es impresionante, la verdad, es impresionante todo el trabajo que se ve en pantalla y que atrás de esa pantalla debió haber sido 3, 4, 5 veces más de lo que podemos ver. Entonces, es una obra espeluznante, es una obra magistral, es una obra que recuerda al cine épico de los años 40, 50, 60, de directores como David Lean,
de directores como Richard Attenborough. Si recuerdan películas, si la han podido ver, Lawrence de Arabia, incluso las películas épicas de la Biblia, como Los 10 Mandamientos, protagonizadas por Charlton Heston, las películas de gladiadores, como Espartaco de Stanley Kubrick. Realmente lo sientes, lo puedes palpar en tu piel, en tu cuerpo, puedes palpar ese grado de atención, ese grado de compromiso con la historia. Ahora vamos a hablar sobre el guión de la película. Es un guión realizado por Christopher Nolan, basado desde luego en el poema épico de Homero, escrito hace más de 2000 años. Es muy interesante saber cómo es que llegó el poema épico de Homero hasta nuestros días. Los aedos se les llamaba a aquellos poetas que sus historias, basadas en épicas y en guerras y todo, iban de pueblo en pueblo, de población en población, contando esta historia. Ahora, ¿cómo llegó la Ilíada y la Odisea, en este caso hasta nuestros días? Por medio de la tradición oral. En algún momento puede ser que haya sido Homero. De hecho, es un dato curioso. En su libro El infinito en un junco, la autora española Irene Vallejo señala que posiblemente Homero nunca existió, porque realmente hay muy pocos detalles o prácticamente no hay detalles sobre la vida de Homero más que la Ilíada y la Odisea. Entonces, incluso puede ser que estas obras sean parte de un conjunto de tradiciones orales que con el tiempo se fueron modificando hasta que llegaron a la imprenta, y ahí quedó la versión definitiva de este gran poema épico. ¿Qué hizo Christopher Nolan con el guión? A mí se me hizo muy interesante porque Christopher Nolan prácticamente convirtió la Odisea a una interpretación suya, y lo hizo basado en la historia, pero definitivamente no sigue en la misma estructura en la cual está contado el poema épico. Al principio puede parecer algo desconcertante, pero ya dentro del marco de la historia, creo que realmente Christopher Nolan hizo una adaptación excelente para el medio cinematográfico, y además le dotó de su estilo, ese estilo que le gusta jugar con el tiempo, le gusta usar ciertos símbolos y señales muy importantes que le dan un peso a la historia muy grande. No sé si recuerdan el tótem de Inception, este tótem que Leonardo DiCaprio gira cada vez para comprobar si está en su realidad. No sé si recuerden, en la película de El Caballero de la Noche Asciende, las imágenes de Batman escritas con gis en las paredes y el logo de Batman, que realmente representó algo muy importante para la historia. Bueno, aquí en esta historia también hay un objeto de Penélope que es muy importante al desarrollo de la historia. Podría parecer en ciertos puntos insignificante, pero al final toma una gran importancia, y eso es un símbolo característico del cine de Christopher Nolan. También el uso de los flashbacks, el saltarse líneas temporales para contar la historia, el llevar la historia por varias etapas, por varios lugares, le imprime mucha emotividad, le imprime mucha intensidad, y la verdad, desde el guión, desde la concepción de la historia, hay poco tiempo para que el espectador pueda respirar. El poema épico es grande y tiene pasajes que pues son algunos más o menos intensos que otros, y aquí Christopher Nolan convirtió todo en un continuo, si le podemos decir la palabra, estrés cinematográfico, y no hay momento de respiro. Entonces, desde mi punto de vista, creo que Christopher Nolan respeta el material original y hace una excelente adaptación al medio cinematográfico y al estilo narrativo que él domina. Se nota que realmente ya tiene ese estilo dominado y sigue siendo impactante, así como lo fue en sus anteriores películas, como lo fue en Inception, como lo fue en Oppenheimer. Si bien vemos en la película algunos aspectos, mitológicos, de hecho no todo se ve en pantalla, ¿no? La representación de algunos seres místicos, poderosos, de dioses, se hace por medio de la puesta en escena. No los vemos representados físicamente. Y Christopher Nolan utiliza obviamente los encuadres, la edición, efectos prácticos y la fotografía en algunas partes para ayudarnos a transportar y sentir que los dioses mitológicos están presentes en la historia sin necesidad de mostrarlo. Realmente se te enchina la piel de
de sentir el poder de esos seres mitológicos, pero no están en un lugar, están en el ambiente, están ahí presentes. Y creo que la fotografía de Hoytema, que es un colaborador recurrente con Christopher Nolan, también entrega un gran trabajo para este film. Si yo quisiera describir la película en 2 palabras, yo diría que es intensa y épica. Y la intensidad está en todos los detalles de la película. Está en el detalle que ponen para la recreación de todo lo que vemos en pantalla, en las interpretaciones del cast. Y creo que la música, la banda sonora, es determinante también para la intensidad que se siente en el film. El score de Ludwig Göransson es estresante, es energizante, te mete en la acción y a veces incluso puede parecer un poco estruendoso, pero te genera una incomodidad, esa incomodidad que están viviendo los personajes en pantalla. Sobre todo en escenas de acción y en escenas donde pues, nuestros héroes tienen que sortear los obstáculos y la música acompaña perfectamente a esas batallas que estamos viendo en la pantalla. Ayer, entre que se me acabó la batería de la cámara y estaba corriendo para ver por segunda vez la película, nos quedamos un poco platicando sobre la música de Ludwig Göransson, y ayer que la vi de nuevo pude comprobar que realmente es una obra excepcional para la película. Te sitúa en el momento, te sitúa en el lugar. Hay momentos muy específicos que realmente se tornan intensos y se tornan emotivos gracias al score de Ludwig Göransson, y yo realmente espero que en un futuro que este sea un estándar a seguir, sea un estándar a superar, porque realmente se nota en pantalla esa hechura artesanal del cine. Ojalá que se pueda continuar con eso. En resumen, es una película épica, una película intensa, una película emotiva, una película que, si bien está basada en la Odisea de Homero, pero que Christopher Nolan se apropia de la obra y al convertirla en el medio cinematográfico, en el medio narrativo cinematográfico, se apropia de la obra, y creo que la adaptación es muy, muy buena. Ya para concluir, últimas palabras, ¿dónde ver la película? Porque la tienen que ir a ver, de eso no hay ninguna duda. En resumen, busquen la pantalla más grande que encuentren, no hay de otra. La pantalla más grande que encuentren es la indicada. Si ahorita es el cine casa, véanla, no desaprovechen la oportunidad de ver esta película en las salas de cine. Ahora, si tienen la opción de elegir, bueno, la pantalla IMAX puede reproducir el formato IMAX tal cual fue filmado la película. Aquí en México solamente hay una opción, que es la opción del Papalote Museo del Niño, que está ubicado en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey existe una proyección IMAX con la relación de aspecto en la cual fue filmada la película, y aunque no es 70 milímetros, es una proyección digital de 8K, resolución 8K, es una excelente opción para disfrutar esta película tal cual como fue concebida. Ahora, si no tienes esa opción, bueno, en varias ciudades de México, en las principales ciudades de México, pues puedes encontrar el formato IMAX comercial de las cadenas Cinépolis y Cinemex, y también es una excelente opción. Tuve la oportunidad de verla en esos 2 formatos y la verdad no tengo ninguna queja, puedes apreciarla muy bien. Si no lo hay, bueno, pues en la pantalla de cine que esté cerca de tu casa. En serio, es una gran película, y si no la ves en cine te vas a arrepentir, y es una experiencia de esas que te van a dejar marcada, sobre todo si eres un cinéfilo, y si no lo eres también es una experiencia que se tiene que vivir en la gran pantalla. Desafortunadamente en México no tenemos el formato de IMAX 70 milímetros. La pantalla que había estaba en el Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México, dejó de funcionar en el año 2023, y bueno, después de todo esto, de esta conversación que se ha dado acerca de esta película, quizás sería bueno que alguien con los recursos suficientes pues pudiera pensar en reactivar alguna pantalla en nuestro país. Si bien no hay muchas a nivel mundial y al parecer es muy complicado crear una nueva, creo que sería una buena opción para nuestro país, un país que ama el cine y que cuando una película y un producto es bueno, responde, y creo que con la Odisea así va a ser. No me queda más que despedirme, muchas gracias, suscríbanse, denle like, y bueno, este canal va empezando y con su apoyo podemos llegar mucho más lejos para seguir comentando lo que nos apasiona, que es el séptimo arte, la gran pantalla, el cine. Hasta la próxima.